Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 1. Libro de los Salmos, el Salmo 1. Dice así la palabra de Dios: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. A través de los siglos, el libro de los Salmos han sido ampliamente usado por el pueblo de Dios, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, como el libro devocional por excelencia. Este es, sin duda alguna, uno de los libros, una de las porciones más leídas, meditadas y memorizadas de las Sagradas Escrituras. En este libro encontraremos los más profundos y variados sentimientos en medio de las múltiples experiencias por las que atraviesan los creyentes en este mundo caído. Desde expresiones de adoración tan exaltadas y gozosas como las que encontramos en el Salmo 145 o en el 150, hasta las expresiones del más profundo dolor y perplejidad, como los que encontramos en los Salmos 69 o en el Salmo 88. Por eso Calvino designó este libro como una anatomía de todas las partes del alma humana. Porque no hay ninguna emoción, sigue diciendo Calvino, de la que podamos ser conscientes que no esté presentada como en un espejo en el libro de los Salmos. Y lo que nos proponemos hacer en los próximos domingos en la mañana, si el Señor así lo permite, es exponer el contenido de unos 25 salmos, que por cierto hemos escogido con muchísima dificultad, comenzando con los Salmos 1 y 2 este domingo y el próximo. Aunque no vamos a considerar estos salmos en el mismo orden en que aparecen en nuestras versiones de las Escrituras, aún así hemos querido dar inicio a nuestra serie considerando estos dos salmos, el Salmo 1 y el Salmo 2, que alguien ha llamado los pilares gemelos que conforman la entrada de este templo literario del Salterio. En el Salmo primero se magnifica la ley, la palabra de Dios. En el Salmo segundo se magnifica al Mesías. El primero comienza con una bienaventuranza para aquellos que honran la palabra de Dios y la obedecen. El segundo concluye con una bienaventuranza para aquellos que honran al Mesías y se someten a él. Y sé que para muchos puede resultar extraño el hecho de que este libro de alabanzas comience de ese modo. Yo no sé ustedes, hermanos, pero algunas veces yo llegué a preguntarme ¿por qué el libro de los Salmos comienza con el Salmo 1? Cualquiera esperaría al inicio de los Salmos un himno majestuoso que prepare nuestros corazones para la adoración a Dios. Pero lo que encontramos en cambio es un llamado a una relación correcta con Dios, teniendo como fundamento a Cristo y su palabra. Y es que ningún tipo de adoración, ningún tipo de súplica, ningún tipo de alabanza, ningún tipo de acción de gracias será aceptable delante de Dios a menos que tenga este fundamento: Jesucristo y la Biblia. Jesucristo y la palabra de Dios. No había una mejor manera de introducir este libro de alabanzas y de adoración, que mostrando la realidad de que en el mundo existen básicamente dos tipos de personas.
Sí, yo sé que muchos opinan que hay demasiadas religiones en el mundo, que hay demasiadas filosofías en el mundo, que hay demasiadas ideologías en el mundo, y que es por eso que las personas están confundidas. El Salmo 1 nos enseña que no. El Salmo 1 nos enseña que en realidad existen solo dos tipos de personas que construyen sus vidas sobre dos fundamentos completamente distintos, que producen resultados distintos y que arriban finalmente a dos destinos distintos. Unos cumplirán a plenitud el propósito primordial por el cual fueron creados, glorificar a Dios y gozar de Él por siempre, mientras los otros cosecharán inevitablemente una vida de miseria y de frustración. Dos filosofías, dos resultados, dos destinos. Veamos en primer lugar, ¿cuáles son estas dos filosofías de vida que engloban de un modo u otro a toda la humanidad? Versículos 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si hay un anhelo en la vida que todos los hombres comparten por igual, es el anhelo de ser felices. El anhelo de ser felices. Cada cosa que nosotros hacemos en la vida y cada cosa que nosotros dejamos de hacer tiene como motivación primordial ese fin o propósito supremo. Todos queremos ser felices. Decía Blaise Pascal, todos los hombres buscan la felicidad, no hay excepciones. Aunque emplean métodos diferentes, todos pretenden el mismo fin. La voluntad nunca da un paso que no vaya encaminado hacia ese objetivo. Esto es lo que motiva cada acción de cada ser humano, aún de aquellos que se quitan la vida. El que se suicida lo hace porque piensa que estará mejor muerto que vivo. Todo lo que los hombres hacen es motivado por su anhelo de ser feliz. Y el hombre mantiene ese anhelo a pesar de las tragedias que ha experimentado la raza humana a través de toda su historia, a pesar de todas las desgracias que nosotros vemos a nuestro alrededor, a pesar de todas las miserias que nosotros contactamos en nuestras propias vidas. El anhelo de ser feliz sigue siendo el combustible que mantiene a los hombres vivos. Es el combustible que mantiene a los hombres en movimiento. Ahora, ¿en qué consiste realmente la felicidad? ¿Cómo nosotros podemos alcanzar la felicidad? Mi amigo, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo tú puedes estar seguro hoy de que al final de tus días no mirarás atrás profundamente decepcionado al ver que desperdiciaste y desgraciaste la única vida que tú tenías para vivir? ¿Cómo tú puedes estar seguro? Porque esa es una pregunta que nadie puede responder, basado en su propia experiencia, basado en su propio razonamiento, porque tanto la experiencia como la razón humana son muy limitadas. Mi amigo, apenas llegamos ayer a la vida y hay muchas cosas que nosotros no sabemos. ¿Cómo podemos estar seguros de que vamos por el camino correcto? Sobre todo tomando en cuenta que no tenemos la más mínima idea de lo que sucederá con nuestras vidas en el próximo segundo, y mucho menos en los próximos años. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo nosotros podemos alcanzar eso que tanto anhelamos? Solo aquel que contempla la vida como un todo, desde su origen hasta su consumación, y que conoce a plenitud su propósito y significado, puede darnos una respuesta autorizada. Y es esa respuesta la que Él nos provee en este salmo, que comienza precisamente con la palabra bienaventurado. Supremamente feliz, pleno, dichoso. En el original hebreo esta palabra aparece en plural. Eso es interesante, en plural. Y este es un recurso idiomático que el hebreo utiliza para enfatizar en ocasiones un concepto. Es como el sufijo
buenísimo que nosotros usamos en español. Usted puede comerse un buen dulce y dice, estaba bueno. Pero alguno de ustedes dice, estaba buenísimo. O tengo un problema grandísimo. Así que lo que el salmista está diciendo aquí es algo como esto. ¡Oh, cuánta felicidad la de esta persona! ¡Cuánta felicidad! El individuo que él está describiendo aquí es una persona realmente feliz, dichosa, o para usar una palabra que está muy de moda en estos días, realizada. Es una persona plena. No se trata simplemente de un individuo que goza en estos momentos de circunstancias favorables, lo que nosotros podríamos llamar bienestar. Mira, mi amigo, si la felicidad dependiera de circunstancias favorables, estaríamos en serios problemas. Porque la vida es muy cambiante. Muy cambiante. Nada de lo que ahora tenemos está completamente seguro en nuestras manos. Nada. Aparte de que tarde o temprano nos acostumbramos a todas las cosas. Y lo que hoy nos estimula, mañana nos aburre. Dice el autor de Eclesiastés en el capítulo 1, versículo 8, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. En otras palabras, lo que hoy te da placer no te sirve para el hastío y el aburrimiento de mañana. Eso es lo que Salomón nos está diciendo aquí. Por eso alguien decía que el hombre que vive para el placer es como un personaje de la mitología griega llamado Sísifo. ¿Quién fue Sísifo? Un individuo que provocó la ira de Zeus, el padre de los dioses del Olimpo, y fue condenado al Tártaro, donde estaba obligado eternamente a llevar una piedra hasta lo alto de una colina, que siempre caía rodando antes de llegar a la cima, por lo que Sísifo tenía que volverla a subir otra vez, y otra vez, y otra vez. Estos individuos comienzan a rodar su piedra el lunes, con mucha pesadez, esperando con ansias que llegue el fin de semana, para poder disfrutar de algún momento de esparcimiento que le ayude a olvidar esa sensación de hastío de una vida sin propósito, de una vida sin sentido. Pero nunca llegan a la cima. Y la piedra vuelve a rodar hacia abajo otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero la felicidad que el salmista describe en este salmo no depende de ese tipo de circunstancias. Depende de una relación, depende de un carácter. De hecho, es interesante notar que el salmista habla de la felicidad como algo que se obtiene como resultado de buscar otra cosa. Eso es interesante. El salmista no dice aquí, feliz el varón que desea ser feliz. Por extraño que parezca, cuando un hombre busca la felicidad como la meta suprema de su vida, a expensas del cultivo de una relación con Dios, a expensas del cultivo de un carácter, termina cosechando dolor y frustración. La felicidad es como una dama nerviosa que huye de sus pretendientes. Decía Martin Lloyd-Jones, si buscas la felicidad, jamás la encontrarás. Te eludirá siempre, siempre se te escapará. Pensarás que la tienes, pero de pronto habrá desaparecido. Es como intentar atrapar una pompa de jabón. Desaparece en el momento en que la atrapas, estalla en tus manos y no queda nada. Esa es una de las grandes enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en su conocido sermón, el Sermón del Monte. Bienaventurados, felices, dichosos, supremamente felices, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, no los que tienen hambre y sed de felicidad, o los que se embarcan en una búsqueda frenética de placer y bienestar. No, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Otra vez, la clave está en una relación y en un carácter. En un carácter, no en las circunstancias. De ahí lo que el salmista continúa diciendo en el resto del versículo 1.
Noten una vez más, bienaventurado el varón, y no se refiere obviamente al género masculino. Se puede traducir bienaventurada la persona que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y otra vez puede ser que algunos se sorprendan de que el salmista comience por este punto. Se supone que él va a hablarnos de la felicidad del hombre piadoso, pero en cambio introduce el tema hablándonos del impío. ¿Se dieron cuenta? Bienaventurado el varón que no anduvo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué la Biblia comienza con un punto negativo? Porque la Biblia es un libro realista y toma como punto de partida el lugar donde estamos. La Biblia no presupone que todo el mundo es bueno y que en una forma natural todos transitaremos por el camino correcto. No, la Biblia asume todo lo contrario. Mi amigo, nosotros nacemos con una propensión al mal, de tal manera que si somos dejados a la inclinación natural de nuestro corazón, con toda seguridad, sin lugar a dudas, asumiremos una filosofía de vida equivocada. Por eso la Biblia quiere decirnos dónde estamos, para que sepamos cuándo llegaremos, o cómo llegaremos. Leí recientemente la historia de un viajero en Irlanda que está buscando la manera de llegar a Dublín. Así que le pregunta a un hombre que trabajaba junto a un campo: hey amigo, si tuviera que ir a Dublín desde aquí, ¿qué camino tomaría? A lo que el hombre le respondió: yo no iría desde aquí. En otras palabras, yo preferiría comenzar el viaje desde otro punto de partida, porque este está muy lejos. Y ese es exactamente el problema del hombre en su pecado. Quisieran dar un salto cuántico desde el lugar donde están y llegar directamente al camino de la felicidad. Ellos no quieren que se les señale lo lejos y extraviados que están. Pero mi amigo, si tú quieres encontrar el verdadero camino de la verdadera felicidad, tú necesitas saber dónde estás realmente. Y lo que la Biblia enseña acerca de nuestra condición espiritual delante de Dios es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pertenecemos a una raza caída que trae la necedad entretejida en el corazón, dice el libro de Proverbios. Es por eso que todos nosotros necesitamos pasar a través de una profunda transformación, tan profunda que la Biblia la llama nuevo nacimiento. Tenemos que nacer de nuevo. Hay muchas personas que piensan que hacerse cristiano es tan sencillo como tomar la decisión de seguir un conjunto de normas éticas. De ahora en adelante voy a leer la Biblia todos los días y voy a ir a la iglesia y voy a dejar de hacer esto o aquello. Este tipo de persona usualmente trata por un tiempo de vivir como cristiano, pero tarde o temprano desiste. ¿Sabes por qué? Porque no se puede vivir como cristiano si tú no eres cristiano. En cierta ocasión Cristo reprendió a los fariseos con estas palabras: generación de víboras. ¿Qué palabras más duras? A los religiosos de sus días. No es una fachada de piedad que ustedes necesitan, es un cambio de corazón, porque ustedes son una generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos?, dice el Señor. Oí en estos días una historia muy simpática que contó el doctor Sproul para hablar precisamente de esto, cómo las personas pretenden cambiar su naturaleza con un simple ritual. Resulta que había un individuo protestante que vivía en un barrio católico, y todos los Viernes Santos, que los católicos no comen carne, este individuo de maldad sacaba su parrilla y hacía un asado en el patio. Y ya ustedes se pueden imaginar ese olor a carne asada. Los vecinos estaban locos.
Así que un día decidieron unirse todos para convertir a este hombre en católico. Y comenzaron a predicarle el catolicismo. Y finalmente el individuo accedió a bautizarse en la iglesia católica. Lo llevaron a la iglesia. El sacerdote le echó una agüita por encima y le dijo: naciste protestante, fuiste criado protestante, pero a partir de ahora eres católico. Los vecinos estaban tan contentos. Llegó el Viernes Santo y de repente ese olor a carne asada volvió a inundar el vecindario. Así que los vecinos fueron a reprender a este hombre y lo encontraron hablándole al pedazo de carne, echándole agua, diciéndole: naciste en una vaca, fuiste criado en una vaca, pero desde ahora eres pescado. Mira, mi amigo, si tú puedes cambiar la naturaleza de un animal con agua, así tú puedes cambiar la naturaleza de un hombre bautizándolo. No. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo malo siendo buenos? Hablar lo bueno siendo malos. Usando la misma figura del salmista en el Salmo 1, nosotros podemos decir que todos nacimos con nuestros pies encaminados hacia el camino del malo, hacia el consejo del malo. De modo que si alguna vez vamos a caminar por la otra senda, mi amigo, nosotros tenemos que devolvernos. Y es precisamente de eso que trata el arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Qué dice Dios en Isaías capítulo 55? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Dé media vuelta y comience a caminar por otro lado. Así que la Biblia comienza con un enfoque negativo porque el diagnóstico viene primero, el tratamiento después. Antes de que puedas ser movido a buscar una solución, mi amigo, tú necesitas saber que tú tienes un problema. ¿Y cuál es el problema? Que venimos al mundo con una inclinación natural a asumir una filosofía de vida que es contraria al pensamiento de Dios. Y aquí debo hacer una aclaración. Cuando el salmista dice aquí: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no piensen ni por un momento que esa frase consejo de malos se refiere únicamente a un estilo de vida abiertamente depravado e inmoral, porque no es así. No es así. Como bien señala un comentarista, lo que el hombre bienaventurado rechaza es aquella cosmovisión, aquella filosofía de vida que coloca al hombre en el centro del universo y lo seduce a vivir según sus propios estándares de moralidad y de prosecución del placer. ¿Tú crees que tú eres el centro del universo? ¿Tú crees que tú tienes derecho a redefinir las cosas que Dios ha definido? ¿Tú crees que tienes derecho a llamarle bueno a lo que Dios le ha llamado malo y llamarle malo a lo que Dios le llama bueno? Tú andas en el consejo del malo. Este hombre bienaventurado sabe que él debe defenderse en la esfera de los pensamientos. Porque la mente es el cuarto de control que guía a la persona en su totalidad. Él sabe que su felicidad depende. Oigan bien, mis hermanos y amigos, este hombre bienaventurado sabe que su felicidad depende de evitar conscientemente el camino por el que transita la mayoría. En otras palabras, para llegar a ser felices, hay que aprender a decir que no. Hay que aprender a decir que no. Hay un poema no tan conocido en estos previos, pero muchos norteamericanos han tenido que aprendérselo de memoria. Se titula El camino no elegido, del famoso poeta Robert Frost. Y en uno de sus versos él dice: dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo tomé por el menos transitado y eso hizo toda la diferencia. Yo tomé por el menos transitado y eso hizo toda la diferencia. Pero ¿qué sucede en cambio con el resto? ¿Qué sucede en cambio con aquellos que deciden irse con la mayoría?
que se irán enredando cada vez más y más en una maraña de pensamientos equivocados y de hábitos pecaminosos que los llevará por un sendero de frustración y de miseria. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay algunos estudiosos de las Escrituras que ven aquí un proceso de decadencia. Comienza oyendo un consejo, después transita por un camino y termina en una silla, inmóvil, atrapado por sus vicios y hábitos pecaminosos. Lo que en un principio es un pecado ocasional, yo sé cómo yo controlo eso, yo sé hasta dónde llego. Un pecado ocasional que poco a poco se va convirtiendo en un hábito de vida. Y cuando se llega a ese punto, las personas ya no se conforman con darle la espalda a Dios, sino que se burlan con profundo desprecio de aquellos que siguen el camino de la sabiduría. Eso es lo que significa sentarse en la silla de los escarnecedores, en la silla de los burladores, en las sillas de los que se mofan de Dios y del pueblo de Dios. Es un proceso de decadencia. Por eso Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13, que los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Interesante. Engañando y siendo engañados. Ese es uno de los problemas de la mentira. La mentira no solamente provee una información equivocada, la mentira distorsiona el razonamiento del mentiroso. Él termina creyendo su mentira. Los hombres malos, dice Pablo, irán de mal en peor. Es un proceso de decadencia que nadie puede parar. Engañando y siendo engañados. El hombre bienaventurado es aquel que evita conscientemente esa filosofía de vida, porque él ha asumido una cosmovisión completamente distinta. Versículo 2. Sino, he ahí el contraste, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra ley que se usa aquí es el término hebreo Torah, que significa básicamente dirección o instrucción. Puede hacer referencia directa a los mandamientos de Dios, pero también se usa en ocasiones en algunos pasajes del Antiguo Testamento para referirse a la totalidad de las Escrituras. Y es así como se usa aquí. Este hombre se deleita en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque él ha pasado por ese proceso de transformación del que hablábamos hace un momento. Nadie puede deleitarse en el estudio de la Biblia a menos que ame al Dios de la Biblia. Y nadie puede amar al Dios de la Biblia a menos que nazca de nuevo. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 7, que los designios de la carne, es decir, los pensamientos del hombre en su estado natural, como nació, sin ser regenerado, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Eso es lo que surge del hombre naturalmente. Pastor, pero en el mundo hay mucha gente religiosa. Sí, ellos aman a un Dios que se inventaron ellos mismos. Pero yo estoy hablando de amar al Dios de la Biblia. Nadie puede amar al Dios de la Biblia a menos que nazca de nuevo. Los hombres odian al Dios de la Biblia, como veremos el domingo próximo en el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan los pueblos y los pueblos piensan cosas vanas en contra del Dios del cielo? Esa es la filosofía que unifica a todos los hombres por igual.
Los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que lo que el salmista está presentando aquí es un contraste entre aquellos que aman el pecado y aquellos que aman a Dios. Los primeros no pueden deleitarse en la lectura y el estudio de la Biblia, porque en ella se condena el pecado que ellos aman. Pero los segundos encuentran en esa misma Biblia al objeto de su amor, al Dios que los libró de la tiranía y de la condenación del pecado al precio de su propio Hijo. No es un mero interés académico el que estas personas bienaventuradas tienen por la Biblia, ni se deleitan en ella con ese tipo de deleite que algunas personas sienten por la buena literatura. Hay personas que les gusta leer y sienten un deleite particular en leer buena literatura, y aún hay personas incrédulas que han alabado la Biblia porque es buena literatura. Víctor Hugo decía que el libro de Job es una de las joyas de la literatura universal, y yo no creo que Víctor Hugo fuera creyente. Pero ese deleite es un deleite estético, es un deleite académico. Mis amados hermanos, amigos que están aquí en esta mañana, no es de ese deleite que estamos hablando. El deleite que el hombre y la mujer bienaventurados experimentan en la lectura bíblica es de otra naturaleza. Es el deleite de contemplar en las páginas de este libro la gloria del Dios Trino. Es el deleite de encontrarse con Cristo, el Dios encarnado, y de ver desplegado en este libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, el extraordinario y maravilloso plan de redención, que manifiesta una coherencia tal, de principio a fin, que es obvio que este libro es de inspiración divina. Es ese deleite. Es el deleite de saber que toda la sabiduría que nosotros necesitamos para conducirnos en este mundo de tal manera que Dios sea glorificado y nosotros seamos beneficiados, se encuentra únicamente en este libro y no en ningún otro lugar. Es ese deleite. Es el deleite de saber que todas las promesas que allí se encuentran son nuestras por la gracia de Dios, y que son promesas fieles y verdaderas. Es por eso que este hombre bienaventurado acude a esa palabra de día y de noche, y lo hace con placer, no como una carga. Y debo aclarar algo aquí. El Salmo 1 no lo escribió un vago. El Salmo 1 lo escribió un rey muy ocupado, con muchas cosas de estado que resolver. Cuando este hombre dice aquí, bienaventurado el varón que medita en la ley de Dios de día y de noche, no está hablando de un individuo que vive apartado de la sociedad, enclaustrado en un monasterio en el alto de una montaña, dedicado exclusivamente a la oración y a la contemplación. No. Este hombre vive en el mundo real, enfrentando dificultades y problemas reales, pero el consejo de Dios revelado en su palabra se encuentra constantemente en sus pensamientos. ¿Qué dice Dios acerca de esto? ¿Qué dice Dios acerca de aquello? Este hombre lee asiduamente la Biblia, estudia la Biblia, memoriza la Biblia. Él sabe que eso debe ser una prioridad en su vida. Él sabe que nunca puede estar tan ocupado como para descuidar ese alimento vital que su alma necesita. Pero sobre todas las cosas este hombre medita en la Escritura. Y esa palabra meditar significa recordársela a sí mismo. Él está rumiando la Biblia constantemente, día y noche. Mi amigo, esa es la marca inconfundible de que una persona ha nacido de nuevo.
No simplemente que lea la Biblia. No, aquí estamos hablando de deleitarse en la Biblia. De deleitarse, tener en sus manos un tesoro tan valioso y en dependencia del Espíritu de Dios, tratar de conformarse a lo que dice la Biblia. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y nosotros vendremos a Él y haremos morada con Él. El que tiene mi palabra y la ama. De hecho, hermanos, miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, ese es también el más claro indicador de la salud espiritual de un creyente. Así como la salud física de un niño es proporcional a su apetito, así también la salud espiritual de un creyente es proporcional al apetito que tenga por la palabra de Dios. El creyente saludable ama la Escritura, se deleita en estudiar y memorizar la Escritura. Él sabe que no existe ninguna cosa más importante que empapar su proceso de pensamiento con la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Marta y María? Cristo fue a visitar este hogar. Marta estaba afanada en muchísimas cosas. María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Marta viene a quejarse. ¿No te da cuidado que María me deje servir sola? Cristo le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María escogió la mejor parte. La mejor parte, la cual no le será quitada. Hay algunas personas que dicen: ¿sabe qué pasa, pastor? Es que yo por temperamento soy más como Marta. Afanada. Yo no tengo ese temperamento contemplativo, quieto. Yo soy hiperactiva. No, mi hermana. Y para los hermanos también. Ese texto no dice que María era así por temperamento. María escogió la mejor parte. Es un asunto de escogencia. Es a qué tú le das valor. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. He ahí entonces dos filosofías de vida completamente distintas. Una descansa en el raciocinio humano fallido, la otra descansa en la soberanía y sabiduría de Dios. Y los resultados que ambas producen no pueden ser más contrastantes también. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ese hombre que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El salmista contrasta aquí la vida del justo y la vida del impío. ¿Y cuál es el símil? Un árbol y el tamo. El árbol y el tamo. El primero es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Independientemente de las circunstancias a su alrededor, este individuo permanece firmemente enraizado en un fundamento inamovible y mantiene su vitalidad y mantiene su productividad, aún con el paso de los años, en tiempos buenos y en tiempos malos. Este hombre siempre da fruto. Las personas que están al lado de este hombre se benefician de su compañía. Cuando todo a su alrededor parece seco y árido, este individuo continúa absorbiendo las inagotables riquezas de gracia que Dios le suple a sus hijos en su palabra. Por eso siempre fructifica y siempre está verde. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, como a todo el mundo, no obstante el interior se renueva de día en día.
Por eso dice la Escritura que el justo será como las águilas. Las águilas siempre renuevan su plumaje y siempre parecen jóvenes. Este es el justo, y todo lo que hace prosperará, no necesariamente en el sentido en que el mundo evalúa la prosperidad, aunque es indudable que los principios de Dios funcionan. Es indudable que los que viven de acuerdo a los principios de Dios tienden a la prosperidad. Muchas veces cosechan prosperidad, aún de bienes temporales. La mano del diligente enriquece, la mano del negligente, del vago, empobrece. Hay uno que tiende a la prosperidad, otro que tiende a tener una vida miserable. Eso es una realidad. Un hombre se convierte al Señor, antes gastaba todo su dinero en alcohol, en vicios, en mujeres. Ahora de repente se convierte al Señor, Dios lo liberta de esa maldición. Ahora el individuo tiene una mente más clara, es más responsable, comienza a prosperar más en sus negocios. Y ustedes lo ven como llegan a la iglesia en una bicicleta, después tienen un motor, después tienen un carrito. Y ustedes saben que aquí no se predica el evangelio de la prosperidad. Eso no necesariamente le pasa a todo el mundo. Yo estoy diciendo simple y llanamente que los principios de Dios funcionan en este mundo real. Pero no es de eso que está hablando el salmista aquí. No es de ese tipo de prosperidad. La verdadera prosperidad no se mide en términos de beneficios temporales. ¿Qué dice Cristo en Mateo capítulo 6? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. La verdadera prosperidad se mide en función de la eternidad, no del tiempo. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Es de esa prosperidad que está hablando el salmista aquí. Pero ahora noten el contraste. No así los malos. No así los malos. Que son como el tamo, o como lo traduce la Biblia de las Américas, como paja que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? El tamo es la cáscara que cubre el grano de trigo. Cuando se lleva el trigo a aventar o a trillar, se echa hacia el aire, como el grano pesa más, cae abajo, la cáscara el viento se la lleva y se amontona en otro lugar. El salmista está diciendo aquí, el justo es como un árbol, el impío es pura cáscara. Pura cáscara. No tiene peso moral, no tiene convicciones y su utilidad no es permanente. El tamo no sirve para nada más que para alimentar el fuego. Y por favor, no se moleste conmigo. Yo estoy simplemente diciendo lo que la Biblia enseña. Esa es la figura que usa el salmista para describir al impío. Como dice un comentarista, no hay firmeza en sus posiciones, cambiará de una a otra según convenga sus intereses temporales. Tampoco pesa moralmente, que es llevado de acá para allá por los vientos de su ambición, de su orgullo y de sus pasiones. Es una vida arruinada. Perdió la esencia, perdió lo que alimenta, lo que tiene vitalidad. Es solo cáscara. Y necesita ser rescatada antes de que sea demasiado tarde. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no he venido para llamar a justos, yo vine a salvar lo que se había perdido. Una llave perdida sigue siendo llave, pero es inútil para su dueño. ¿Qué es el infierno? El lugar a donde van a parar por siempre
todo lo que se ha perdido y quedará perdido e irrescatable para siempre jamás. Eso es el infierno. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que el salmista está describiendo aquí es una vida vacía y sin sentido, una vida que se dirige inexorablemente a una miseria total y definitiva. Y ese es el cuadro final que encontramos en el Salmo, versículos 5 y 6. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Los que viven de cierta manera llegan a cierto destino. De ahí esa frase conectiva en el versículo 5. Por tanto, consecuentemente, no se levantarán los malos en el juicio. En otras palabras, no podrán sostener su caso en ese tribunal. No podrán. Seguramente presentarán 1000 excusas para tratar de explicar por qué vivieron como vivieron. Lo que el salmista está diciendo es, en aquella hora no les servirá de nada. No habrá excusa. Los pecadores serán separados por siempre de la congregación de los justos, como la paja es separada del trigo para ser quemada. ¿No nos recuerda eso el mensaje de Juan el Bautista? Cuando introduce al Mesías, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja, el tamo, la cáscara en fuego que nunca se apagará. Y ¿sabes qué, mi amigo? En ese día no habrá equivocación. No habrá equivocación porque Jehová conoce el camino de los justos. Jehová conoce el camino de los justos. Dios está velando por los suyos, aquí, ahora. Y continuará preservándolos hasta llevarlos sano y salvo a su presencia. Pero el camino de los impíos los llevará finalmente a su total destrucción y miseria. Y no hay punto medio aquí. 2 filosofías de vida, 2 resultados, 2 destinos. ¿No es eso lo que dice el Señor en el Sermón del Monte? Entrad por la puerta estrecha, andad por el camino angosto, porque la puerta ancha por el que van todos, ese lleva a la destrucción. El hombre sabio es aquel que construyó su casa sobre la roca. Ese es el que oye mi palabra y las hace, dice el Señor. Lo mismo del Salmo 1. El hombre necio es aquel que edificó su casa sobre la arena. Es aquel que edificó su vida sobre filosofías humanas. Es aquel que edificó su eternidad en religiones de hombres. ¿Y qué pasó? Vinieron ríos, soplaron vientos, cayó la lluvia, dieron con ímpetu contra aquella casa y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Mi amigo, ¿en cuál de estos grupos te encuentras tú? ¿Cuál de estas 2 filosofías de vida describen la tuya? Porque no se puede cosechar los resultados y el destino de una viviendo según la filosofía de la otra. ¿Por cuál de estos 2 consejos te conduces tú? Porque la verdadera felicidad está reservada para aquellos que deponen su actitud de rebeldía hacia Dios y deciden de todo corazón someterse a su voluntad revelada. ¿Y sabes cuál es el primer paso para someterte a su voluntad revelada? Venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Permítame contarles una historia más y con esto concluyo. Hace muchos años atrás, un hombre llamado Joseph Flax visitó la tierra de Palestina y tuvo una singular oportunidad de predicarle la palabra a un grupo de judíos y de árabes al mismo tiempo. Y el texto que escogió
fue precisamente el Salmo 1. Al final de leer el pasaje, preguntó: ¿quién es el hombre bienaventurado de quien habla el salmista? Este hombre nunca anduvo en el consejo del malo, ni estuvo en el camino de los pecadores, ni se sentó en la silla de los escarnecedores. En otras palabras, este hombre fue absolutamente sin pecado. ¿Quién es el hombre del Salmo 1? ¿Quién es el epítome de este hombre? Nadie dijo nada. Así que Flax preguntó: ¿era este nuestro gran padre Abraham? Un anciano respondió: no puede ser Abraham. Él negó a su esposa y mintió acerca de ella. ¿Y qué de Moisés el legislador? No, dijo otro, no puede ser Moisés. Él mató a un hombre y perdió su temperamento en las aguas de Meriba. Flax entonces sugirió a David. ¿Qué de David? Por razones obvias que todos conocemos, tampoco puede ser David. ¿Saben qué pasó? Después de un largo silencio, un anciano judío se levantó y dijo: mis hermanos, yo tengo un pequeño libro aquí, se llama el Nuevo Testamento. He estado leyéndolo, y si pudiera creerle a este libro, si pudiera estar seguro de que es verdad, yo diría que el hombre del Salmo primero fue Jesús de Nazaret. Él es el hombre bienaventurado, el perfectamente bienaventurado, la segunda persona de la Trinidad, que por amor a pecadores se hizo hombre, vivió una vida perfecta, sin pecado, siempre sometido al consejo de Dios, y luego murió en una cruz siendo inocente para satisfacer la justicia de su Padre por amor a aquellos como tú y como yo que éramos culpables. Él es el hombre bienaventurado por excelencia, porque es el único que cumple a plenitud lo que se describe en este salmo. Él es el único que ha sido absolutamente coherente con la filosofía de vida que este salmo describe. Y he aquí la buena noticia del Evangelio, mi amigo. Ese bienaventurado ofrece a todos participar de esa misma bienaventuranza, disfrutar de su felicidad por medio del arrepentimiento y de la fe en Él. Él ofrece perdón y reconciliación para todos aquellos que confían en Él, para todos aquellos que se someten a su señorío. Solo así, mi amigo, solo así tú podrás asumir esa filosofía de vida que el salmista describe en el Salmo primero. Solo así podrás cosechar el destino bienaventurado de aquellos que meditan en la palabra de Dios y la guardan de todo corazón. Solo así. Ven a Cristo, ven al bienaventurado y sométete a Él, y disfrutarás por primera vez en tu vida de la bienaventuranza que Él disfruta desde el siglo y hasta el siglo. Vamos a orar. We walk through midnight dreams. Every step a tender sigh.
beneath the glow, endless sky. The world fades away, it's just us two, wrapped in the glow of the midnight blue. In the silence, love's pure and true, dreaming in the light of you. Whispers of the nighttime breeze, we move with such tender ease. Every star a promise made in this moonlit serenade. Padre bueno, gracias te damos, oh Señor. Oh, gracias te damos por tu palabra. Pero sobre todas las cosas, gracias por nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por su sangre derramada. Gracias por su muerte en la cruz. Gracias por asumir nuestra culpa siendo inocente, para que ahora nosotros podamos ser declarados justos delante de ti. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a empapar nuestras mentes de tu palabra, para que nosotros podamos cosechar cada vez más y más la bienaventuranza descrita en este salmo. Pero ten misericordia, oh Señor, de aquellos que hoy mismo están siguiendo el consejo del malo. Oh Señor, encuéntralos en el camino. Oh Señor, ten misericordia de ellos. Ábreles el entendimiento. Tráelos a salvación, porque te lo pedimos en Cristo nuestro Salvador. Amén.